Tenemos un contacto telefónico con la diputada federal Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. Ella es secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Muy aguerrida Patricia Mercado, lo ha sido siempre a lo largo de toda su vida, con principios no negociables. Ella estuvo batallando con todo lo que pudo por este tema de la reforma laboral de 40 horas, que finalmente excluyó el descanso de 2 días, como ella estaba pidiendo ayer en comisiones. Patricia, aparte de la reforma electoral que propone la Presidenta de la República, cuéntanos un poco cómo fue el tema de la reforma laboral para la semana de 40 horas. Muchas gracias, Pepe. Pues mira, tenemos ya más o menos unos 3 años entre la pasada legislatura y ahora, con diferentes propuestas, incluso en la Cámara de Senadores hay un dictamen ya a favor de una reforma donde se reducía la jornada a 40 horas con 2 días de descanso. Todas las diferentes propuestas de diferentes grupos y legisladores planteaban exactamente lo mismo, reducción de 48 a 40 con 2 días de descanso, y no se tocaba ningún cambio en las horas extras. Entonces, bueno, pues finalmente sí fue un poco sorpresiva la propuesta por parte del Ejecutivo, en el sentido de que sí, la reducción a 40 horas en un periodo muy largo, ¿no? En un periodo hasta el 2030, 2 años dos horas cada año, a partir del año que entra. Decía, un periodo muy largo porque pues ya vamos muy atrás, ¿no? Ya países como nosotros, como Chile, Colombia, ya van en 42, el promedio en la Unión Europea es de 35 horas. O sea, hay una tendencia, ¿no? A reconocer que también no solo es justicia social en el sentido de mejores condiciones y mejores condiciones salariales, sino también justicia de tiempo, ¿no? Una distribución distinta del tiempo que la gente ya valora mucho. Antes solamente las mujeres valorábamos el tiempo porque no nos alcanzaba para nada entre el trabajo remunerado y las responsabilidades domésticas, pero ahora sobre todo las nuevas generaciones están valorando mucho su vida, no solamente vivir para trabajar, ¿no? Sino trabajar para vivir bien, con esta conciliación más vida personal, vida laboral. Entonces, pues finalmente la propuesta que vino del Ejecutivo, que fue la que finalmente se aceptó y se dictaminó, es sí la reducción hasta el 2030, ya las 40 horas y sin 2 días de descanso, ¿no? Tenemos un siglo con esta misma redacción de una semana de 6 días con un día de descanso, ¿no? Cuando ya no, las personas, las familias, la actividad productiva del país ha cambiado ¿no? De rural, de industria agrícola, industrial, de servicios, y seguimos en esta misma idea que trabajar mucho nos va a sacar, digamos, del estancamiento económico, cuando toda la evidencia es trabajamos mucho y realmente somos de los países menos productivos. Entonces, pues no hubo manera, ¿no? No hubo manera de convencer, aunque bueno, yo creo que va a pasar, ¿no? La tendencia en el mundo es tal que esto va a pasar. Nuestros socios comerciales tienen 40 horas también desde hace tiempo. Entonces, va a pasar, vamos a seguir trabajando en ese sentido, y en una de esas, antes del 2030, podemos hacer otra reforma y reconocer los 2 días de descanso. Claro. Ahora, aprobar una reforma que no garantiza los 2 días de descanso No. es darle la espalda a los trabajadores. Pues mira, yo creo que sí es dar, digamos, es una reforma muy chiquita, ¿no? Cuando realmente estábamos hablando de algo grande, de una vuelta de tuerca, ¿no? De un cambio profundo, más radical con respecto a el mundo del trabajo. Hemos hecho distintas reformas, ¿no? El Poder Ejecutivo, digo, el salario mínimo viene recuperando su poder de adquisición, la libertad sindical,
cuestiones, pero esta era como una demanda muy fundamental, ¿no? Muy fundamental. La gente ya no puede vivir agotada, ¿no? Ya no puede, como dice Lula de Silva, que además está promoviendo allá sus 40 horas con 2 días de descanso, ¿no? Vivir en esto que se le ha llamado la sociedad del cansancio, ¿no? Tenemos que trastocar esta idea. Y bueno, la idea, como decía, no solamente es dinero la riqueza, también es tiempo, ¿no? Y hoy estábamos hablando de distribución del tiempo. Entonces yo no hablaría tanto de traición, hablaría de que nos quedamos en una reforma mínima cuando necesitamos de veras cosas, reformas y cambios muchos más fuertes, porque nuestra economía está estancada hace muchos años y uno de los factores es una clase trabajadora agotada, no reconocida, ¿no? Que tarda 2 horas de ida y 2 horas de regreso para llegar a su trabajo, además, ¿no? Y que un día de descanso no le alcanza para su recuperación. Ahora, Canacintra, está llegando información de que Canacintra está preocupada porque dice que esta reforma va a afectar al empresariado y pide una revisión técnica de la reforma. Pues ya que pide, ¿no? Sí, no, pues yo creo que más bien sí estuvieron sentados en la mesa. Canacintra, nosotros hicimos una gira, el diputado Juan Zavala y yo, por varios congresos en los estados, y estuvo sentado siempre Canacintra. Siempre dijeron que sí a las 40 horas y que había que discutir la gradualidad, ¿no? Finalmente yo creo que se dio una gradualidad bastante laxa, decía hasta el 2030. Creo que eso, digamos, pues está ahí en la reforma, aunque creo, y le diría a Canacintra, porque hemos hablado mucho de este tema en estos últimos años, que cambiar, ¿no? Cambiar esa idea de muchas horas y mucha productividad, así no es, ¿no? Toda la evidencia de la OCDE, de la OIT, nos dicen que no, y hay que pensarlo de otra manera. Otra cosa es que un poco también lo planteamos, ¿no? O sea, todo este tipo de reformas tienen costos. Efectivamente, ¿no? A lo mejor el Ejecutivo debería haber dicho, ¿sabes qué? El costo que yo pago por esto es que voy a ayudar a las micro y pequeñas empresas con su reconversión digital, con innovación, con infraestructura, con formación, ¿no? Los empresarios decir, muy bien, nosotros ponemos horas extras, no voy a contratar un turno nuevo, pero voy a pagar horas extras y eso es lo que a mí me toca hacer. Y los trabajadores se van a esperar hasta el 2030. Cada quien se podría haber distribuido el costo de esta reforma, pero me parece que el costo cayó mucho más en la tarea, digamos, de los trabajadores, horas extras pagadas más baratas, demasiado largo el proceso y efectivamente, digamos, en términos de poder descansar 2 horas, pues no se pudo, ¿no? Y también, pues la micro y pequeña empresa, pues tampoco, digamos, hay un programa para apoyarla en este sentido. Creo que está bien el llamado de Canacintra, ¿no? Pero me parece que esa es una mesa de otra manera que tiene que hacerse con respecto a impuestos, con respecto a subsidios o con respecto a este tipo de apoyo gubernamental para que se fortalezcan, no solamente porque van a dar 2 días de descanso, sino para que se fortalezcan, ¿no? En su capacidad también de crecimiento y de incidencia, ¿no? En la economía nacional ahora con este cambio, ¿no? Tan fuerte en la economía Sí, que estamos claro. teniendo. Gracias, Patricia Mercado, por tu tiempo y por permitirnos conocer tu punto de vista valioso, sin duda, a través Muchas de gracias, tu Pepe. Buenas representación. noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ti. La diputada Patricia Mercado, del Movimiento Ciudadano, secretaria de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, dicen los empresarios, bueno, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el empresariado, pues, que esta reforma debe basarse en un principio de corresponsabilidad entre Estado, trabajadores y empresas y no debe de representar solamente una carga para las empresas. Dice textual, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación manifiesta su profunda preocupación, una decisión de alto impacto estructural que modifica de manera significativa las condiciones de operación del aparato productivo nacional. Eso expone el organismo privado que encabeza María de Lourdes Medina. Una pausa breve, volvemos.